constitucionales como presidente de la República, de nuevo reitero que estoy actuando motivado por los intereses del pueblo de Guatemala. Confirmo mi decisión plena de declarar persona non grata al señor Iván Velázquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Hay decisiones difíciles de tomar, porque ustedes depositaron su confianza en mi persona para la conducción de esta nación, pero deben ser tomadas. No defraudaré su confianza, la cual, hoy más que nunca, debe nutrir los esfuerzos de todas y todos los guatemaltecos por sacar adelante a Guatemala. Que estoy completamente convencido que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, es necesaria e indispensable para el desarrollo económico, social y en el combate a la impunidad y la corrupción de este país. En tal sentido, lo importante para salir del subdesarrollo es el fortalecimiento a las instituciones, porque los funcionarios públicos son pasajeros. Sin embargo, las instituciones son permanentes, por lo que insto a la comunidad internacional y especialmente a los países cooperantes de la CICIG que no duden en fortalecer la institucionalidad y el Estado de Derecho en Guatemala. Decidí declarar non grato al comisionado Velázquez como un acto de lealtad a la patria. Al haber ejercido acciones que exceden el mandato de CICIG, mandato que está perfectamente contenido en los artículos 2 y 3 del acuerdo de creación de CICIG y no puede negarse, por haber sido manifiestamente evidente que el comisionado intentó por diferentes medios presionar a los diputados del Congreso de la República de Guatemala para la aprobación de reformas constitucionales sin dejar que el Congreso de la República discutiera y aprobara libremente e institucionalmente como lo manda la Constitución Política de la República. Nuestra Constitución es clara y tajante en darle al presidente la plena facultad de la dirección de la política exterior. Ningún tribunal nacional tiene el respaldo constitucional para ingerir en las decisiones del presidente en dicha política. Juré defender la Constitución Política de la República de Guatemala y lo haré siempre. Estás viendo Canal Plus. Canal Plus presenta A conciencia hablaremos esta noche. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares. Muchísimas gracias a Canal Plus por habernos hecho la cordial invitación de estar con ustedes esta noche. Noche un poco complicada, compleja dicen por ahí, respecto de los últimos acontecimientos de nuestra patria Guatemala. Ciertamente vivimos momentos de tensión, de miedos, de precauciones, de temores, donde la prudencia parece ser aconsejable, dado los tirones, jalones y arrebatos por el poder. Esta mañana, una muy tensa y precaria tranquilidad fue rota por el propio gobernante, Jimmy Morales, quien de una manera muy clara proyectó su decisión de declarar non grato al comisionado de CICIG, Iván Velázquez.
Le dijo, no es grato en el país y se va a servir abandonarlo en tiempo perentorio. Y generó todo lo que hemos vivido este día, que opacó en algún momento la carrera de 21K. Esta noche vamos a conversar sobre la situación actual, sobre lo que ha venido ocurriendo en el país en los últimos 3 años, sobre los intentos de hacerse del poder de algunos grupos que, sometidos a las elecciones populares, pues han tenido deplorables resultados. Vamos a hablar desde un punto moral de la exigencia de que se cumplan las leyes por parte de aquellos que se eximen de ese sometimiento al orden jurídico en nuestro país. En fin, trataremos de contribuir con un punto de vista del cual no se escucha en la Guatemala de hoy en los medios de comunicación. Hemos invitado al licenciado Óscar Platero Trabanino, que es un experto investigador en asuntos políticos y bélicos, confrontado a la realidad nacional. Y también está con nosotros esta noche aquí en Canal Plus un abogado destacado del Foro Guatemalteco, el licenciado Ricardo Sagastume Morales, que tenía ya tiempos de no vernos en medios de comunicación. Así que vamos a comenzar. Licenciado Trabanino, ¿fue, según la evaluación suya, correcto la declaración de non grato de Iván Velázquez, comisionado de CICIG, o no? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, doctor, es un honor estar con tan distinguidos juristas haciendo ese pequeño análisis de coyuntura. Yo aprecio que sí, es más, lo afirmo, porque es indudable y es un hecho evidente que este señor prácticamente ha estado manipulando la situación, nacional. Ha habido un sesgo perverso, diría yo, en cuanto a las actividades que ha venido desarrollando, porque con la excusa de una lucha contra la corrupción, prácticamente lo que ha hecho es direccionar una persecución política y económica contra ciertos sectores o contra ciertos actores nacionales. Entonces, por lo tanto, se le ha faltado el respeto, digamos, a la soberanía nacional. Él y el combo que lo acompaña. Aparte de ello, yo creo que para que él pudiera tener o aspirar a tener ese nivel de incidencia a nivel nacional, tendría que ser solvente moralmente. Pero si usted lo permite, más adelante voy a poder externar o contarle a la población guatemalteca quién es en realidad este sujeto, porque tuve la oportunidad de hacer una investigación in situ en la República de Colombia y prácticamente lo que se dice, se conoce y pude documentar sobre él es lamentable. ¿En qué sentido lamentable? Es lamentable porque él es la cabeza visible, digamos, que fue promovido por la izquierda internacional. Ya voy a mencionar en qué momento, a través de la conformación de lo que en Colombia se le conoce como un cartel de testigos falsos. Tanto él como Ángela Buitrago, quien fue compañera, de una comisión de la CIDH en México, acompañando a Claudia Paz y Paz y otro agente de esa ideología, prácticamente él trajo, como por ejemplo a Marta Lucía Zamora, ¿verdad?, que la destacó, una fiscal que la destacó en Quetzaltenango, y quien tiene procesos penales pendientes en Colombia por haber armado casos, por haber hecho montajes, y hay muchas víctimas dentro de los diferentes sectores colombianos, que se expresan de una forma lapidaria con respecto a estos personajes, doctor. El orden legal, nos interesa la prevalencia de la Constitución. La Constitución es límite al ejercicio del poder. Sin embargo, la CICIG, y esa fue una objeción de fondo presentada desde el inicio, se sustrae al ordenamiento constitucional
y se sitúa por encima, sigue siendo un problema. ¿Cuál es la valoración de Ricardo Sagastume de lo vivido en las últimas horas en el país? Bueno, muchas gracias Mario David por la oportunidad de estar acá presentes y bueno, de vernos después de hace mucho tiempo, igual con el doctor Platero. Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que estar muy claros que la polarización que se ha generado en los últimos, no días, meses, semanas, ha sido el resultado de que solamente estamos viendo el efecto y no estamos viendo la causa. Nos tomamos el tiempo de poder revisar de nuevo desde el origen de la CICIG y nosotros encontramos obviamente la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad del año 2007, que es lo que sirvió de base para que el Estado de Guatemala finalmente suscribiera un convenio con las Naciones Unidas y luego el Congreso de la República, a través del decreto 35/2007, validara y le diera vigencia y vida jurídica a la figura de la Comisión de la CICIG en Guatemala. Por eso digo, creo que nos olvidamos del origen, porque la CICIG tiene su origen en una opinión consultiva favorable dictada por la Corte de Constitucionalidad en el año 2007. Ya se nos olvidó que los magistrados de aquella época, Mario Pérez Guerra, Gladys Chacón Corado, Juan Francisco Flores Juárez, Roberto Molina Barreto y Alejandro Maldonado Aguirre, son los que le dieron luz verde a través de una opinión consultiva favorable a la implementación de la comisión en Guatemala. Pero en toda su amplia análisis, que fueron finalmente 36 páginas, pero me voy a permitir, aunque sé que el tiempo es corto, un párrafo que dice: para la plena vigencia del acuerdo es necesario que el mismo se interprete y ejecute de conformidad con la normativa constitucional y legal vigente en el ordenamiento jurídico guatemalteco, por lo que los instrumentos de aprobación que emite el Congreso de la República y de ratificación que suscribe el Ejecutivo deberán incluir esa previsión a efecto de que se mantenga la supremacía constitucional prevista en los artículos 44, 175 y 204 de la Ley Fundamental. ¿Por qué leo ese párrafo? Porque a lo largo de los 10 años de vigencia de la CICIG hemos obviado la prevalencia de la Constitución como ley suprema. Lo dice la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad, pero a todos se nos olvidó. La verdad es que a todos se nos olvidó, a nosotros los ciudadanos guatemaltecos, a la sociedad civil, a los tribunales de justicia, a la misma Corte de Constitucionalidad. De manera pues que lamentablemente nos vimos envueltos en el día a día en la crisis política que ha vivido el país y nos olvidamos que la Constitución, la misma Corte lo establece, pero es la misma Corte de Constitucionalidad a lo largo de todos estos años la primera que ha obviado aplicar e implementar lo que ella misma había resuelto. La Constitución está por encima de cualquier disposición relativa a ese acuerdo firmado por Guatemala. Y concluyo, pero también se nos olvida qué fue lo que firmó Guatemala. Hay un acuerdo, obviamente a raíz de esta decisión de la opinión consultiva de la Corte, hay un acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el gobierno de la República de Guatemala, y ahí el gobierno se compromete a una serie, valga la redundancia, de compromisos, obligaciones. O sea, no lo hemos leído y el problema es que nosotros mismos como país nos colocamos la soga al cuello, asumiendo una serie de compromisos que en el tiempo la fuimos dejando correr, y hoy por hoy este acuerdo es lo que realmente nos está como asfixiando, porque Guatemala se comprometió a determinadas obligaciones y compromisos. Jurídicamente esa es una realidad. Políticamente el presidente tomó una decisión que, de acuerdo con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, es un derecho soberano que tiene todo Estado. Si el presidente lo tomó en el momento político menos oportuno, esa es otra historia, pero es un derecho soberano del Estado de Guatemala, como de cualquier Estado que haya suscrito la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. El artículo 9 es muy claro, dice sin expresar motivos de su decisión, y esa es una de los errores que tiene la Corte de Constitucionalidad en el amparo decretado hoy, porque la Corte debió profundizar y fundamentar por qué declaraba el amparo provisional.
Bueno, hay varias cosas. Me informaron que en la composición del quórum de la CC hubo algún tipo de error que es inadmisible por un principio jurídico de sometimiento al orden legal. Pero me parece que en este amparo que violentamente, precipitadamente se otorgó de manera provisional, resulta que es difícil determinar el agravio, que es un factor esencial al otorgamiento de un amparo. Ya uno empieza a hacer una serie de conjeturas y realmente de fundamentadas observaciones de precisamente si en Guatemala se observa la legalidad que se supone es la preocupación primaria y hacia lo que propende la propia CICIG. Me llamó la atención en ese orden de ponernos la soga al cuello un comunicado del portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. Hay una frase que dice que se mantiene como crucial que la CICIG sea permitida de trabajar libremente sin interferencia del gobierno guatemalteco. Me pareció tal vez precipitada la escritura del portavoz del Departamento de Estado, o si es así, habrían que aclararlo si ya nos convirtieron sin que nosotros sepamos en una colonia, lo cual tal vez de repente no estaría nada mal. Pero aparte de comentarios sarcásticos, me llama la atención también el final que dice: nos mantendremos continuamente monitoreando de cerca la situación. ¿Realmente nos pusimos la soga al cuello o se beneficiaron del desinterés que guatemaltecos tenemos por seguir de cerca lo que ocurre en nuestro país? Porque en el fondo se supone que hay una cruzada contra la corrupción, pero uno ve al margen de las experiencias e historiales de los protagonistas que existe una forma ilegal y corrupta de hacer las cosas. La población lo percibe cuando dicen, bueno, estamos o están persiguiendo la corrupción. Correcto, pero solo la corrupción tenía esta vertiente o era una vertiente muchísimo más amplia, porque hay personajes corruptos que no han sido tocados ni con el pétalo de una rosa. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en Guatemala? El presidente hoy dio una expresión de arrestos y cumplió con su deber. Es un deber soberano de una nación, con todo y lo que regula Viena en cuanto al fuero diplomático y a las relaciones diplomáticas, poder declarar a cualquier embajador, no digamos a un comisionado, non grato y pedirle que se vaya. Ese es el derecho ciudadano, como lo tiene cualquier persona, para retirar de su casa a quien no sea grato en cuanto a permanencia dentro del hogar. Han habido reacciones y, bueno, yo creo que ha sido ganancioso en mucho el día de hoy, porque renunció tal vez una media docena. Yo creí que iba a renunciar, por ejemplo, el procurador de derechos humanos, que me parece que debe irse, porque fue espuria y corrupta su elección, y prueba de eso es todo lo que hizo hoy. Pero bueno, harina de otro costal para lo que nos compete. Es legal, la actitud es en sometimiento a la Constitución y a potestades dadas al gobernante por la Constitución y el orden legal interno. Tal vez para terminar entonces la pregunta. Es un derecho soberano de cualquier Estado. Sí es. Declarar non grato, el artículo 9, que ha sido interpretado en las redes sociales de manera más absurda, porque se han dado la tarea, incluso colegas, a ponerle una interpretación, como se le da la gana. Pero es muy claro, el Estado receptor podrá en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe
es persona non grata. Así es. Así es, no hay otra No hay interpretación. vuelta de hoja. Por eso, insisto en que la Corte de Constitucionalidad le faltó fundamentar por qué declara el amparo provisional, no solamente porque la amenaza que se había dado en los medios de comunicación de que el presidente podía declarar non grato al comisionado Iván Velázquez, se había prácticamente consumado, y entonces sobre esa base otorgan el amparo provisional. Pero la Corte debe ampliar esa resolución y fundamentarla por las implicaciones que eso tiene en la vida jurídica y política del país. Lamentablemente, frente a ese derecho soberano, el presidente ha cometido un error. Estoy hablando eminentemente desde el punto de vista legal. El presidente ha estado mal asesorado desde el día 1 que tomó posesión. Uno de sus principales problemas se llama secretario general de la presidencia. Muchos de los errores que el presidente ha cometido están en la línea de que su secretario general lo ha asesorado inadecuadamente, inapropiadamente, o no lo ha asesorado sobre la legalidad y la juridicidad de las distintas resoluciones que el presidente ha tenido que tomar. Incluso las declaraciones sobre estados de calamidad le han sido votados, la elección de los gobernadores también, porque no tiene el asesor legal adecuado, jurídico. No es cualquiera, es un profesional del derecho con mucha experiencia en administración pública, en conocimiento del derecho. Lamentablemente el secretario general le falta eso. ¿Y cuál es el error? El presidente debió haber emitido en acuerdo en Consejo de Ministros, porque la Constitución es bien clara, dice que el presidente deberá actuar en compañía de uno o varios de sus ministros, y una decisión como esta de Estado, que es soberano, el derecho que tenemos los guatemaltecos, y cualquier Estado, el presidente debió haberlo hecho en Consejo de Ministros. Ahora, esto entonces, no exhibe o no excluye la posibilidad de que mañana en el diario oficial sea publicada ese acuerdo gubernativo. Seguramente, pero lo que pasa es que como todo ocurrió en un fin de semana y la Corte de Constitucionalidad ha decretado el amparo provisional. Ahora una pregunta ingenua, mañosa pero ingenua. ¿Dónde está el agravio de los interponentes del amparo? Bueno, o aquí ya estamos aceptando el civil action y la posibilidad de representación, porque nuestra legislación tiene la gracia, que podría ser vista incluso como desgracia, de determinar quiénes tienen la posibilidad de acudir a los tribunales en defensa del pueblo. No nos es permitido a cada uno de nosotros, individuos, acudir a un tribunal en defensa de nuestros propios intereses, si son intereses populares. ¿Dónde está el agravio? Por eso yo expresaba, aunque no nos hayan gustado en muchas ocasiones las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad de los dos periodos anteriores, lo que sí es cierto es que esa Corte, en donde repitieron algunos de los magistrados en un periodo de reelección, se preocuparon en muchas de sus resoluciones de ser muy claros en establecer, en casos similares a precisamente ese tipo de argumentación, hablando de la legitimación activa, hablando del agravio y sobre todo del por qué se toma determinada decisión, porque este amparo provisional no es un amparo que se dicta entre dos partes privadas, es un amparo que tiene implicaciones en la vida política del país, en la vida jurídica del país y en las relaciones que el país tiene con las Naciones Unidas y los otros países con los cuales Guatemala tiene una relación diplomática. La Corte debió haber ampliado esta resolución y profundizar. Al margen de lo que haga la Corte, es imposible encontrar un agravio. Creo que no asumieron, pues si no lo pusieron es que no lo encontraron. O la Corte está resolviendo como el resultado de la mayor cantidad de falta de experiencia que tienen la totalidad de los magistrados de salvo la magistrada Gloria Porras, que está repitiendo su periodo en la Corte. El resto de los colegas que están ahí... Sí, ha sido una desgracia que no se exija conocimiento constitucional. Lamentablemente no tienen experiencia constitucional. Pero el problema, para compartirlo con nuestros televidentes, es que el amparo se basa justamente en la reparación de un agravio. Y si no hay agravio, no hay amparo. Y lamentablemente cualquiera podría decir, es que yo me siento agraviado si el gobernante retira, declara non grato y le pide que se vaya a don Iván.
pero es que resulta que el agravio en ese sentido no es susceptible de ser considerado jurídicamente, constitucionalmente. Yo creo que parte del problema ha resultado de la cantidad de desinformación que ha surgido en las redes sociales y en la forma como se comunican las cosas. Porque lo único que tenemos nosotros a la vista es lo que las redes sociales han dicho con relación a los amparos. Uno de los amparos dice, y hay un comunicado por ahí individual, de que el presidente no estaba legitimado tampoco para emitir esta declaración porque él tiene conflictos por el procesamiento de que son objetos su hijo, su hermano y él mismo. Yo creo que no debemos confundir una cosa con la otra. Él está inmerso en un problema de investigación y creo que el presidente hasta el día de hoy sí ha sido respetuoso, no ha interferido en los procesos de investigación, a pesar de los vicios y violaciones que se hayan podido cometer a la Constitución, al debido proceso y a una serie de garantías que han sido conculcadas por la propia investigación que se ha hecho en distintos casos. Pero no podemos estar mezclando, porque al final es el presidente, tiene situaciones y responsabilidades, pero creo que él ha mostrado su absoluto apego al respaldo a que la CICIG investigue y el Ministerio Público haga su tarea. Otro caso sería, como lo hemos visto en otros momentos de gobiernos anteriores, en donde hay una intención abierta y manifiesta de bloquear la actuación de la CICIG y del Ministerio Público, con lo cual aquí, hasta donde yo he visto, no ha ocurrido. Y es muy interesante porque si tomamos como referente, por ejemplo, cuando se plantea un trámite de antejuicio enderezado contra un juez o contra un magistrado, la propia ley taxativamente expone que eso no le impide de seguir conociendo las causas que lleva, de tal manera que el hecho que se esté investigando al gobernante y que tenga incluso un trámite de antejuicio planteado, o 2 o 1000, no le impide asumir las responsabilidades que el cargo le exige. Y esto es importante porque también es importante señalar que la Constitución en su artículo 156 habla de la no obligatoriedad del cumplimiento de las órdenes ilegales. Y la CC, lamentablemente, esto es un tema mucho más amplio y de alguna manera académico, ha manifestado un poder omnímodo que no es admisible en una república democrática. La república está visualizada con 4, 3, 5, 10 poderes para atomizar el ejercicio del poder, pero ha emergido como un superpoder. Incluso esta mañana tenía la conversación con un colega en torno a que sí, fue Kelsen el que la ideó, pero para una monarquía. Y la ideó no jurisdiccionalmente, ideó al Tribunal Constitucional como una Cámara Alta Legislativa de legislación negativa. Y si hoy vemos en el fútbol alemán, por ejemplo, que ya el árbitro tiene la ayuda de las cámaras de televisión para juzgar las jugadas, y entonces le pasan por el teléfono, por el auricular, quién tuvo la culpa o qué hizo, y entonces en lugar de castigar con un penal, castiga al infractor por hacer la pantomima de que fue golpeado, y eso tendría que ocurrir en Guatemala incluso con la formulación o la sindicación insustentada de delitos cuando hay acusaciones. Tenemos que aprender a ordenar jurídicamente al país. De eso depende que subsista Guatemala. Pero ahí tal vez me meto en el campo del doctor Platero, pero en realidad el problema que tiene el país es un problema político. Así es. Pero no podemos resolver un problema político sin que jurídicamente cumplamos con una constitución. Hay leyes, hay convenios internacionales, hay toda una estructura jurídica, una normativa que debe ser cumplida por los tribunales de justicia y por todos los funcionarios y por todos los ciudadanos. Pero el problema político también tiene otro gran problema. No tenemos sistema político. Y los políticos se han negado a la reforma política del Estado, aún antes de la reforma constitucional, porque son los mismos políticos que hoy están en el Congreso
los que se han negado a una reforma que le quite el monopolio a los partidos políticos de la postulación, que haga que los partidos políticos tengan mayor responsabilidad en los procesos de fiscalización, el tema del financiamiento, que es un tema que seguirá siendo discutido, pero la negativa de reformar el sistema político del país es también lo que nos está llevando a esta crisis. Y entonces cualquier decisión... Pero vamos despacio, Ricardo. Es cierto y no es cierto. El problema es que desmochan una estructura, lo cual era una estructura corrupta, obviamente, pero no dicen hacia dónde vamos. Es el mismo problema de la SAT con los impuestos. Empieza a perseguir, pero nunca han revisado si la estructura es racional, si los impuestos que se pagan son racionales, y sin embargo, del ente recaudador hemos visto una corrupción. Por ejemplo, el caso de las placas. Primero uno pagaba y tenía el derecho a recibir unas placas de metal. Después hicieron grandes negocios con las licitaciones de las placas, quitaron las placas y nos daban una calcomanía. Ahora ni siquiera calcomanía dan. Y uno tiene que imprimir y tiene que tener, y lo amenazan que tiene que llevar en el vehículo la impresión de que sí pagó. Y pagamos y no sabemos qué tenemos a cambio de pagar. Es casi la visión de una especie de sociedad esclava. Lo mismo ocurre en el ámbito legal y en el ámbito de regulación, por ejemplo, del financiamiento ilícito de los partidos. Si se habla de corrupción, está muy diseminada. El pueblo de Guatemala no ejerce ciudadanía, sino en todo el territorio lo que se pone en la mano. ¿Qué me va a dar el político? Si me da estufas, me da láminas, me da lo que me dé, pero me da. Y entonces milito en ese partido. Y se arma toda una estructura clientelar. Pero el problema es que no podemos desmadrar lo que hay, sino tenemos que desmadrarla imponiendo un nuevo mecanismo. ¿Cuál va a ser la forma de financiamiento de los partidos de cara a las elecciones ya de 2 años? En 1 año estamos casi en inicio de una campaña electoral. Y algo más, hablamos de los partidos y el financiamiento ilícito, pero ¿y el financiamiento ilícito de los medios de comunicación? ¿Y el financiamiento ilícito de las ONGs? Soros metido aquí financiando medios de comunicación, periodistas, y creando la ficción de una opinión pública a través de net centers que manejan las redes sociales. Pero las leyes están, doctor. Lo que pasa es que no las cumplimos. El control y fiscalización de las ONGs, en la ley está que la Procuraduría General de la Nación, y ningún Procurador General de la Nación ha fiscalizado a ninguna de las organizaciones no gubernamentales, ONGs o asociaciones civiles. 1. 2. Muchas de esas organizaciones están inscritas en el Ministerio de Gobernación y debieran estar inscritas en el Tribunal Supremo Electoral por su objeto y su finalidad. Entonces, esa es una tarea que la PGN no ha realizado, ha violado la ley, y todos hemos sido cómplices por omisión, por las razones que sean. Y hoy, cuando tenemos el problema, solo estamos viendo los efectos, pero hay un problema de que no se cumplen las leyes en el país. Claro, así es. ¿Verdad? Entonces, las leyes están, el problema es que no las cumplimos. Bueno, están los y no medios son de muy comunicación, buenas. usted, bueno, estaba leyendo yo todo el informe de la CICIG del año 2015 sobre el financiamiento ilícito de todos los partidos políticos, todos. Julio del 2015 la CICIG presenta un informe y solamente están cuestionando los recursos que los partidos políticos se les ha atribuido que han tenido en función de una serie de informaciones cruzadas. Pero ese dinero ilícito que se está señalando realmente al 100% de los partidos políticos sirvió para contratar vallas, campos pagados en los medios de comunicación radial, escrito y televisivo. Fafas. Entonces, cuando uno lo mira, sería interesante que el Tribunal Supremo Electoral, sin sesgo ideológico, busque la información que sirvió para comprar campos pagados y promocionarse a través de compras de pautas a través de los distintos medios, en los medios de comunicación, con el mismo dinero que está siendo cuestionado, que es producto de financiación política ilícita.
entonces vamos a empatar muchas cosas en el país realmente, porque hoy ninguno de nosotros podemos tirar la piedra y esconder la mano. Realmente somos corresponsables, en más o en menos medida, por omisión, por acción, por lo que sea, por indiferencia, pero el problema es que hoy estamos señalando a los partidos políticos el financiamiento ilícito y un montón de irregularidades en la vida política del país, pero hay otra parte, y hay otra parte de la verdad que se oculta por alguna razón. No lo entiendo, pero el Tribunal Supremo Electoral, en términos generales, no estoy hablando específicamente, el tribunal como institución ha tenido una gran responsabilidad en ese deterioro de la... La conclusión es fácil, todos somos responsables. El desmadre es, y siempre en un desmadre hay gente ganadora, gente pícara que sabe aprovechar esos vacíos, como precisamente lo que usted ha estudiado. Ese tipo de, digamos, aprovechamiento de la desorientación de toda una población para ir avanzando a un propósito. A mí lo que me extraña es que hay gente al día de hoy que niega que la situación sea, por ejemplo, deplorable en Venezuela y la siguen defendiendo. Dicen que es maravilloso Venezuela solo porque tiene un Estado totalitario. ¿Vamos hacia un Estado totalitario en Guatemala? Yo creo, doctor, que en realidad la población debería de analizar, y yo creo que eso es lo sustantivo de este tipo de programas, porque si nosotros vemos solo la forma, en este caso pues ustedes como dilectos juristas están viendo todo lo que es el contenido legal, pero en mi caso yo quisiera profundizar un poco más en base a la pregunta en cuanto a la intencionalidad, el antecedente y otros factores digamos exógenos que inciden en lo que está sucediendo. Y si hablamos nosotros un poco de geopolítica, ¿verdad?, que es lo que usted estaba esbozando al final, nosotros podemos ver que Latinoamérica en su conjunto está sujeta a una disputa, digamos, geopolítica, valga la redundancia, entre lo que son los BRICS y Estados Unidos y sus aliados. Prácticamente los guatemaltecos deberían de evaluar que, por ejemplo, hay situaciones que supuestamente podrían ser lejanas, pero que van a incidir terriblemente en el devenir del futuro latinoamericano. Por ejemplo, lo que está sucediendo en Colombia. Usted bien hablaba de Venezuela. En Venezuela hay doble moral en nuestra, porque al señor Maduro, al que le habla pajarito, ¿verdad?, digamos, muchos lo defienden y dicen que no se debe atentar contra la soberanía de Venezuela, pero sin embargo en Venezuela lo que hay es una crisis permanente y como dicen coloquialmente un desmadre, porque uno de los países que tiene la reserva petrolera en el área del Orinoco más grande del mundo, ¿verdad?, prácticamente ha sido copado por la inteligencia cubana. De eso nadie dice nada. Entonces la presencia de Abreu, la presencia de otra gente dentro del estamento militar venezolano es muy fuerte. Ya se sabe, digamos, de la presencia a través de las Naciones Unidas, que dicho sea de paso, las Naciones Unidas se ha convertido en un nicho de la izquierda internacional. Y ellos básicamente en Colombia están haciendo presencia, como lo hizo su Minugua en su momento acá en Guatemala, de una forma injerencista. Y ese es el tipo de actitudes que gente como Iván Velázquez ha venido a jugar un papel ideológico a Guatemala. Yo quisiera que los guatemaltecos, si ustedes lo permiten en su momento, que pudiéramos ver un video que nos compartió un distinguido y directo amigo, un escritor, una de las mejores plumas colombianas, Ricardo Puentes Melo. Ricardo fue víctima de la persecución de gente como Iván Velázquez, que se apropiaron de las cortes, y no lo digo yo, por eso yo quisiera que él que escuchara a la población, a Ricardo. ¿Podemos ponerlo? Sí, por favor, si así lo compartimos y lo vemos. Okay, un saludo, mi nombre es Ricardo Puentes, director de Periodismo Sin Fronteras. Por solicitud de nuestra amiga Bárbara Hernández, esta valiente y aguerrida periodista cubana que ha estado muy pendiente de la propagación del comunismo en nuestra América Latina, queremos hacer un llamado de alerta sobre lo que está sucediendo en Guatemala, donde estamos
a portas de ver un golpe de Estado patrocinado por entidades internacionales a favor del comunismo, las Naciones Unidas, la misma Corte Constitucional de ese país, acaban de anular una orden de expulsión que el presidente Morales anunció contra el señor Iván Velásquez. Para quien no lo sepa, Iván Velásquez es un magistrado de muy triste recordación en Colombia durante la época más nefasta de la Corte Suprema de Justicia, en lo que dimos en llamar el cartel de la toga, donde toda sentencia tenía un precio desde que capturaban a un sospechoso hasta que llegaba esto a instancias de la Corte Suprema. Todo tenía un costo y todo estaba entramado por una mafia controlada desde arriba. El señor Iván Velásquez no solamente ha estado muy cercano a bandidos de la talla de Tasmania, de Gustavo Petro, de León Valencia, uno de los terroristas, cabecillas terroristas de la guerrilla del ELN, más tenebrosos que ha habido en el país, secuestrador, asesino, cometieron muchos genocidios en Colombia, y él se codea y va a fiestas y acude a asados y vive sentado a manteles con estos señores. También con Iván Cepeda Castro, un congresista que es hijo de un señor que se llamaba Manuel Cepeda, en cuyo honor las FARC, este grupo terrorista de narcotraficantes terroristas, colocó un frente a nombre de Manuel Cepeda, el papá de Iván Cepeda. Estas son las cercanías de Iván Cepeda, estas son las amistades de Iván Cepeda, estas son las amistades también de Iván Velásquez, por supuesto. Todos se unen en una sola camarilla de delincuentes o de amanuenses de delincuentes, y han llevado a nuestra justicia a la postración más severa en toda la historia de Colombia. La expulsión del señor Iván Velásquez es justa, creo yo. Creo que es un gesto valiente del presidente Morales. Aplaudimos, rogamos para que este conato de golpe de Estado auspiciados de la Corte Constitucional no avance. Ojalá que las fuerzas militares respalden al presidente Morales, ojalá que el pueblo guatemalteco respalde al presidente Morales, y ojalá que el señor Velásquez sea expulsado de Guatemala, porque les aseguro que les hará muchísimo daño, como lo hizo en Colombia, como lo hizo su amiga Ángela María Buitrago en Colombia y en México, como lo hizo una fiscal también de ingrata recordación, Zamora, también de ese equipo. Entonces, mandamos este video en respaldo. Nuevamente saludamos a nuestra amiga Bárbara Hernández y bueno, estamos muy pendientes de lo que suceda en ese bello país. Como ustedes pudieron apreciar, dicho por uno de los más distinguidos, una de las mejores plumas colombianas, víctima del cartel de testigos falsos de Iván Velásquez, que dirige Iván Velásquez. Es pertinente recordar, aparte de lo que dijo Ricardo Puentes, quiénes eran los otros compañeros de Iván Velásquez en Colombia. Gustavo Petro, un candidato de las FARC surgido del Ejército de Liberación Nacional, del ELN. Prácticamente, si ustedes ven en la fotografía, pues está Iván Velásquez, está León Valencia, está Natalia Springer, que es la jefe y socia de Iván Velásquez y de Víctor Velásquez, el hijo de Iván Velásquez, quien defraudó al Estado colombiano con aproximadamente 4.000 millones. De eso no dice el señor Velásquez nada. Entonces tendrá el moral. Vemos aquí, por ejemplo, a otros guerrilleros, a Reyes y a otros personajes de la guerrilla colombiana, que todos ellos son copartícipes con Iván Velásquez de la persecución que se hizo en contra de un grupo de senadores y de congresistas colombianos, también bajo la supuesta manta o la cobertura, la leyenda, digamos, de una lucha contra la corrupción. Por supuesto que todos estamos de acuerdo con que se combata la corrupción. Aquí está Natalia Springer
como parte de un reportaje en donde se indica los casos en los cuales ella no solo usurpó calidad como profesional, sino aparte de ello es una estafadora que se apropió de recursos del Estado colombiano. Entonces, ¿de qué moral habla Iván Velázquez? Quien no lo conoce, que lo compre. Nosotros sencillamente lo que tenemos que hacer es abrir los ojos guatemaltecos, que no nos manipulen más con espejitos. Yo creo que nosotros lo que tenemos que entender es ver más allá. Si no conocemos el antecedente, no podemos entender lo que está sucediendo en el presente, doctor. No, y es complicado y delicado. El problema, el fenómeno de la corrupción es un fenómeno de milenios. Dante Alighieri, el gran Dante, con su Divina Comedia, decidía reservar un espacio en su infierno para los que comerciaban con y desde los cargos públicos, de la misma manera que para aquellos jueces que vendían sus resoluciones. Esto en el siglo XII-XIII. Se tienen, digamos, historia, la historiografía ha registrado la comisión de sobornos desde hace 4000 años. Es un problema grave la corrupción, pero de alguna manera muy consubstancial al ser humano. Y como dijo, y se burlaron de él, el propio gobernante guatemalteco dijo, es un fenómeno normal, porque se ha normalizado en todo el mundo, y si no, los escándalos que surgen en todas partes, en Europa, en Asia, en Sudamérica o en la propia Guatemala, para particularizar. ¿Cómo podemos atacar ese fenómeno? Únicamente con el orden constitucional y legal. Sí, hay normas para todo en Guatemala, son muy malas, son mal redactadas. Parece, haciendo una investigación en los últimos días, descubrí algo que vale la pena comentar y compartir. Guatemala, la Constitución de Guatemala tiene artículos plagiados literalmente de la Constitución española, pero algo que sí escapaba de mi conocimiento es que los constituyentes, digamos que no plagiaron, sino reprodujeron literalmente, o sea, letra a letra, artículos del acta constitucional de Rafael Carrera, por ejemplo, o de la de Castillo Armas. Entonces, nuestra Constitución termina siendo, en el caso constitucional, una melange, una mezcla de recortes. Y el problema es el sistema jurídico que la Constitución estaría llamada a hacer. Y si nuestra Constitución, pero hay que decirlo, queramos o no, nos guste o no nos guste, es nuestra ley suprema y la vamos a respetar. Ahora, la ley ordinaria está peor. Hay contradicciones, hay dispersión. Por ejemplo, el mismo caso del antejuicio es, no les digo simpático porque es una adjetivación que no cabe, porque es otro desmadre coloquialmente expuesto. Está en todas partes. En la Constitución son 12 las normas que lo regulan, pero en cada ley que se le ocurre, otorga justamente un constreñimiento a la igualdad ante y en la ley, y eso no es aportante a la seguridad y certeza jurídica. Entonces tendríamos que haber comenzado mucho también por ahí. Es que volvemos a lo mismo, doctor, y es que las leyes ordinarias, que la Constitución tiene 32 años, y la Constitución tiene una serie de disposiciones que obligan a que se desarrollen a través de la ley ordinaria. En 32 años hemos olvidado, hemos obviado, intencional o por dejadez, precisamente implementar mucha normativa constitucional a través de leyes ordinarias. Uno. Dos, actualizar leyes ordinarias que venían anteriores a la fecha de la Constitución actual, que debieron irse actualizando sobre la base de articulado nuevo de la Constitución que estableció nuevos principios o garantías constitucionales, y de acuerdo a la jurisprudencia que la misma Corte ha ido generando a lo largo de estos 32 años, que obligan a que las leyes también se vayan adecuando. Ejemplo, la ley de comisiones de postulación.
La ley de comisiones de postulación es el resultado de un ejercicio mediocre de los diputados del 2009 que intentaron de alguna manera regular el procedimiento de elección de las Cortes, pero lo que hicieron fue, usando sus palabras, un mamarracho, porque esa misma ley de comisiones de postulación es la que ha servido para que haya ese caos y al final se traduzca en todos los vicios que estamos señalando. Y ninguno de los diputados, y menos de los diputados ponentes, porque algunos de los diputados ponentes en esa ley ordinaria, ley de comisiones de postulación, son muy buenos para gritar en muchos escenarios, pero como responsables de una mala ley de comisiones de postulación, ya debieron haberla actualizado con base en la cantidad de resoluciones que ha dictado la Corte de Constitucionalidad para mejorar los procesos de elección, mientras se reforma la Constitución, si finalmente se decide cambiar el modelo de nombramiento o de selección de magistrados a las distintas cortes del país. Esa ley ahí está. No va a haber reforma a la Constitución y en el 2009 tenemos elección de Corte Suprema de Justicia y tenemos elección de salas de apelaciones. De nuevo vamos a improvisar. Y a última hora van a salir las mismas personas responsables de una mala ley, van a empezar a proponer otra ocurrencia. No, dejemos eso, a señalar todos los defectos que tiene nuestro sistema, pero en manos de esos políticos, diputados, hemos estado en los últimos años, muchísimos años, simple y sencillamente esperando que haya algunos cambios. Entonces, el problema también es que el sistema político se resiste a verdaderamente modernizar, actualizar o incluso profundizar en una regulación ordinaria que respete los principios y garantías constitucionales. El problema de la elección y cooptación del Estado, pues solo estamos viendo los efectos hoy, pero ese problema comenzó en el año 93 con la reforma constitucional de 1993. Y en esa época debiéramos regresar, porque yo creo que nosotros como guatemaltecos, como profesionales del derecho, como analistas políticos, como estudiosos, como académicos, verdaderamente debiéramos meternos e introducirnos en las responsabilidades del por qué estamos como estamos. La cooptación del Estado empezó en el año 1993. Ahí se manosearon las comisiones de postulación, ahí se manoseó la manera de elección de las Cortes y la manera de integración de las Cortes. Y año con año fue empeorando al extremo de lo que ya conocemos que ha ocurrido en los últimos años, que ha obligado que la Corte de Constitucionalidad legisle de alguna manera sobre los procedimientos que deben seguirse. Pero esos diputados que son buenos para ir gritando cada vez que hay una elección de la Corte, nunca se preocupan que en el ínterin mejorar la legislación ordinaria. Entonces, el problema es que nuestro sistema político no se excluye a ningún diputado. Todos los diputados han cometido el error, la omisión intencional o no, de mantenernos en este proceso oscurantista de leyes ordinarias mediocres. Lo interesante ahí es preguntar por qué. Porque tienen el deliberado propósito, porque son guatemaltecos. En última instancia, escupimos al Congreso y atacamos a los diputados. Pero ¿acaso no son representantes del pueblo, no solo en las urnas, sino son reflejo de lo que es nuestro pueblo? Y entonces resulta que cuando miramos las leyes y cuando miramos lo que tenemos y ese afán de improvisación para hacer las cosas siempre mal, lo que nos falta es educación. Y entonces vemos que están cooptados los sindicatos, o los sindicatos han cooptado el sistema educativo, y lo que se enseña no es lo que el pueblo necesita, particularmente los niños. Y estamos creando los ignorantes de mañana, no estamos enseñando. Y todos contentos. Un matutino daba de un acuerdo nuevo de más salario para los maestros, pero no hay maestros que quieran someterse a evaluaciones de calidad, por ejemplo. Nunca vamos a poder romper ese círculo vicioso que muchos de los muy ágiles y muy maduros y pensantes dirigentes políticos utilizan, incluso sin puestos de ejercicio de función pública, para llevarnos y orillarnos a un sistema que no es congruente con la libertad
y con el derecho. Pero ahí tenemos el problema de nuevo de las instituciones. La Procuraduría General de la Nación ha sido totalmente una entidad ausente en el tema de los pactos colectivos en el Estado, porque hasta el día de hoy no hemos visto un resultado efectivo, ni siquiera hemos visto la intención, de un combate frontal a los pactos colectivos suscritos en el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía, Congreso de la República, la PGN. ¿Cuál es el papel que está desplegando la actual Procuradora General de la Nación? Y la verdad es que obviamente debiera ser motivo de otro programa, doctor, pero ella está ahí para cumplir otra función, menos para ejecutar la labor para la cual las leyes del país y la Constitución la llaman a ella. La fiscalización de las ONGs o estas organizaciones ONGeras que reciben fondos internacionales, cómo se financian, cómo hacen los campos pagados, cómo celebran desayunos, almuerzos. Cómo promueven actividades proselitistas y actividades de formación de cuadros. Aquí terminó y fue muy reproducido en redes sociales la foto de graduación del segundo seminario de 2 años de estudiantes del pensamiento del comandante Hugo Chávez. ¿Sí? Bueno, ¿quién fiscaliza eso y la incidencia que pueda tener en el propio país, o llega la libertad a contemplar la posibilidad de preparar cuadros para la propia destrucción del Estado democrático y republicano? Los entes fiscalizadores no están funcionando. Así es. Y luego, en el tema de hogar seguro, la PGN debió haber sido motivo suficiente no solo para que renunciara la titular de la Procuraduría General de la Nación, porque esa persona o esa institución son también absolutamente responsables del problema de la muerte de todas esas niñas, todos esos adolescentes, independientemente del problema que genera la administración del centro. Pero la PGN tiene una función constitucional y en su ley orgánica, de lo que queda de la ley orgánica del Ministerio Público anterior y la Procuraduría General de la Nación, está y no lo está ejecutando. Entonces, la verdad es que tenemos funcionarios que están ahí para realizar otro tipo de funciones. A ver si nos dicen un día qué tipo de funciones. Sí. Licenciado Platero, existe el deliberado propósito en ciertos sectores embosados de ideologías extremas de derrocar al gobierno actual. Sí, es un hecho evidente. Yo quisiera que los guatemaltecos que tenemos en corta memoria recordáramos quiénes son los padres de la CICIG o de ese engendro así denominado, intervencionista. Edgar Gutiérrez Girón. ¿Y quién es Edgar Gutiérrez Girón? Un exmiembro del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, de la JPT. Entonces, si vemos, ahí está INDUSAC, ahí está Flaxo, ahí está prácticamente todo lo que es Stein y su batería, digamos, de apoyo para todo ideológico. Yo creo que lo que todos tenemos que ver, y yo lo narro en uno de los libros de los tomos que acabo de presentar, en donde escribo la historia del Partido Comunista Guatemalteco. Si ustedes ven, existe un PGT aún vivo. El que supuestamente había desaparecido en el 2006 es mentira. Entonces ellos solo se desmovilizó una de sus facciones, pero ahí están los semilleros. Ahí está, nuevamente recurren a, digamos, lo que fue la AEU dirigida por el PGT en tiempo de frente. Ahora hasta la misma acepción, el mismo nombre, lograron ellos copar nuevamente la AEU con el mismo nombre. O sea, tenemos que ser un poco más finos guatemaltecos, tenemos que tener un poco más de identidad y pertinencia con lo que está sucediendo en nuestro país. No seamos indolentes, estamos a punto de perder el país, hay un proceso, digamos, de un golpe de Estado, como bien decía Ricardo Puentes Melo, y nos guste o no nos guste, el presidente Morales fue votado por más de 2 millones de ciudadanos de los que asistieron a las urnas. Y se tiene que respetar la voluntad popular. No va a ser una supracorte, no va a ser un grupo de personas interesadas dirigidas por Claudia Porras, que dicho sea de paso, recuérdense que era el brazo derecho de Claudia Paz y Paz. ¿Y quién puso a Claudia Paz y Paz? Y si empezamos a jalar de ese cordón, vamos a ver hacia dónde conduce. Y conduce todos los caminos
conducen a Roma, decían anteriormente. Pues aquí lo mismo va hacia lo que fue los remanentes del Partido Comunista de Guatemala. Esta búsqueda de hacerse con el poder por la vía rápida y por el manotazo, de alguna manera tuvo su inicio con la defenestración, con haber quitado a Conrado Reyes, electo bajo todo el procedimiento legal para fiscal general. Así es. Lo quitaron, le dijeron de todo, lo difamaron, era casi un prominente miembro de la mafia, comparable, según lo que se le dijo en su momento, a Al Capone, o bien Al Capone se quedaba pequeño. Lo quitaron, pusieron a doña Claudia Paz y Paz, y jamás le comprobaron o le dijeron o lo encausaron a tribunal alguno al doctor Reyes. Sí, y todos nos olvidamos. Y el doctor Reyes, un académico destacado y además profesional exitoso, resulta que ha sido olvidado en ese trance, y ahí comenzó. Después hubo la búsqueda de romper el orden constitucional con la no asunción de magistrados de Corte Suprema y Cortes de Apelaciones. Y por supuesto, dice uno, ¿puede defender a los magistrados? No, aquí casi no se puede defender a nadie. Lo que se va a defender es la Constitución. Si hay deseos de sustituir al presidente Jimmy Morales, pues que vayamos a las elecciones próximas y ahí se arregla todo. Pero eso de los manotazos es peligroso. Yo creo que tenemos que aprender que la Constitución necesita reformas, pero respetemos los procedimientos y los mecanismos de las reformas. Pero Ricardo, mucha prudencia con esto, por una razón. Ya tengo muchos años de haber ejercido la cátedra a nivel de posgrado. Una de las preguntas que me gustó en un principio, tal vez con ánimo de adolescente, ya pasado de tiempo, era entrar y preguntar, bueno, señores, vamos a hablar de la Constitución y derecho constitucional. A ver, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Y empezaba la subasta. 270, 280, no, 290. No conocemos nuestra Constitución. Esta Constitución no es perfecta, tiene errores garrafales, antinomias. Es triste cuando uno agarra a Peter Adderley, un estudioso del constitucionalismo mundial, y pone de ejemplo de las contradicciones que se dan en un texto constitucional a la Constitución de Guatemala. No es placentero, pero no lo merecemos porque precisamente los mejores nunca han estado en la fabricación o en la postulación de los códigos y de las leyes. Esto es una verdad, pero es nuestra Constitución, la tenemos que aprender a conocer. Pero la Constitución establece un procedimiento para su reforma. Por supuesto. Entonces, sí se puede reformar. Tenemos que hacerlo como la Constitución lo dice. La actual propuesta de reforma constitucional es, y ese es un error del presidente de la República, lamentablemente, porque él, el presidente del Congreso, Mario Taracena, y el presidente de la Corte Suprema en su momento, se dejan llevar por toda esa presión que existía en contra de la institucionalidad del Estado y apadrinan y avalan un proceso espurio de reforma constitucional. Y frente a eso, el Congreso tiene engavetado una propuesta de reforma constitucional desde el año 2010 que encabezaron 73.193 ciudadanos. Es la propuesta de reforma engavetada inconstitucionalmente en el seno del Congreso de la República. Y esta propuesta de reforma, que tiene un origen viciado, 48 diputados como testaferros se prestan al juego de avalar como sicarios. Iniciativa. Hay una simulación, hay un fraude constitucional, pero 73.193 ciudadanos estamos esperando que el Congreso conozca, discuta, vote, aprobando y probando una propuesta cuyo origen es de los más legítimos que tenemos. El poder ciudadano propone, plantea
Tenemos 7 años de esperar esa No, y reforma. no son 5.000 que eran suficientes. Y esta reforma está corriendo Sí. a pasos veloces. Entonces, creo que la Constitución necesita reforma, sí, pero hagámoslo bien hecho. Y ese es uno de los vicios que tenemos, o son de las quejas que tiene la CICIG, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Ministerio Público. No es función de sus respectivas leyes. No tienen la potestad. La potestad para poder haber no Eso solo es. redactado, sino haber propuesto como Y promovido. una reforma constitucional y que 48 diputados testaferros se hayan prestado al juego. Algunos de ellos ya están huidos del país, están perseguidos, Sí. pero la verdad habría que defenestrar al resto de diputados que firmaron esa iniciativa. Eso es otra forma de depuración, pero hagamos las cosas correctamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Canal Plus tuvo esta noche, yo diría que un respiro respecto de la oferta en televisión que hay en Guatemala, que es toda muy bien uniformada, como todo el resto de medios de comunicación. Les invitamos a continuar en audiencia de Canal Plus. Muchas gracias a Ricardo Sabastume Morales y a Óscar Platero Trabanino por acompañarnos. Creo que hemos dado puntos de vista de los que no se escuchan en nuestra patria. Muy buenas noches.